Y si el gesto más poderoso de un rey no fuera levantar la espada, sino inclinar la cabeza, la humildad de un solo hombre puede cambiar el destino de millones. Esta es la historia de un monarca que gobernó con orgullo, creyendo que la fuerza y la autoridad eran suficientes para sostener su reino. Pero una derrota inesperada lo llevó a descubrir que el verdadero poder no estaba en imponer, sino en servir. Cuando decidió dejar la corona a sus pies y pedir perdón a su pueblo, algo invisible comenzó a cambiar. La distancia entre el trono y las calles se acortó, y la nación entera empezó a sanar. Quédate, porque esta enseñanza podría mostrarte que, a veces, la humildad no solo transforma a una persona, puede levantar a todo un pueblo. El reino de Alteria había sido, en tiempos no tan lejanos, un faro de prosperidad y poder. Sus murallas, altas y firmes, habían resistido asedios legendarios que otros reinos solo podían contar como mitos. Las torres, orgullosas, se alzaban hacia el cielo como símbolos de fortaleza, y sus almenas habían visto ondear estandartes de victoria incontables veces. En los días de gloria, los mercados rebosaban de especias que perfumaban el aire, de telas finas que brillaban bajo el sol, de metales preciosos que reflejaban la luz, como si atraparan fragmentos de estrellas. Comerciantes de tierras lejanas llegaban con sus caravanas, y las plazas eran un mosaico de colores, acentos y aromas. Los campos, verdes y fértiles, alimentaban no solo a su gente, sino a reinos vecinos, y las cosechas abundantes eran motivo de festivales que duraban días. Pero ahora, todo eso parecía un recuerdo distante, casi un sueño roto. Las murallas estaban agrietadas, no por el paso del tiempo, sino por la falta de cuidado. Las piedras, antes limpias y firmes, se cubrían de musgo y polvo. Las torres de vigilancia, que antaño albergaban centinelas atentos, ahora tenían guardias somnolientos, mal equipados y con la mirada perdida. Las plazas, que habían sido un hervidero de voces y risas, se llenaban de rostros cansados. Madres acunaban a niños hambrientos, intentando calmar llantos que no se apagaban con canciones. Comerciantes regresaban con las manos vacías, incapaces de vender o comprar lo necesario. El bullicio había sido reemplazado por un silencio pesado, roto solo por el crujir de carretas vacías y el susurro de conversaciones apagadas. La guerra, prolongada y costosa, había drenado las arcas reales. Las rutas comerciales estaban bloqueadas por enemigos que olían la debilidad, como lobos que huelen la sangre. El hambre se extendía como una sombra, y con ella la desesperanza. En el trono, el rey Aldemar mantenía la cabeza erguida, pero no por dignidad, sino por orgullo. Sus gestos eran calculados, su voz firme, pero sus oídos estaban cerrados. El pueblo lo veía como un monarca distante, incapaz de escuchar, encerrado en su palacio de mármol, mientras la nación se desmoronaba. Los ancianos recordaban otros tiempos, cuando los reyes caminaban entre la gente, escuchaban sus penas y compartían sus alegrías. Ahora, Aldemar parecía más interesado en preservar su imagen que en salvar a su pueblo. La voz del narrador se detiene y con solemnidad dice: un pueblo sigue el espíritu de su líder si es orgulloso, cosecha ruinas si es humilde, florece en paz. En las salas del palacio, los consejeros intentaban advertir al rey. Se reunían en torno a la gran mesa de roble, desplegando mapas y documentos, señalando con dedos temblorosos las zonas del reino que necesitaban atención urgente. Le hablaban de la necesidad de pactos con reinos vecinos, de escuchar a los ancianos que conocían la tierra y sus ciclos, de abrir las puertas a la voz del pueblo que clamaba por ayuda. Pero Aldemar, con gesto altivo, los interrumpía antes de que pudieran terminar. «Yo soy el rey. Mi palabra es ley», declaraba, golpeando la mesa con la palma abierta. Despreciaba los consejos de los sabios, tachándolos de cobardes y de faltos de visión. Para él, la grandeza de un monarca se medía en monumentos que llevaran su nombre, en banquetes que demostraran su poder, en campañas militares que alimentaran su gloria personal.
Mientras tanto, en las aldeas, los niños lloraban de hambre y los campos quedaban sin sembrar. Los campesinos, sin semillas ni herramientas, miraban con desesperación la tierra seca. El pueblo sufría, pero el rey se encerraba en su palacio, rodeado de lujos que contrastaban con la miseria exterior. Salones iluminados por candelabros de oro, mesas cubiertas de manjares traídos de lejos, ropajes bordados con hilos de plata. En los pasillos, algunos sirvientes murmuraban proverbios antiguos mientras realizaban sus tareas. La soberbia destruye reinos, la humildad los levanta. Pero esas palabras nunca llegaban a oídos del monarca, o si llegaban, eran ahogadas por el eco de su propia voz. Los embajadores extranjeros, al visitarlo, percibían su obstinación. Algunos regresaban a sus tierras con la certeza de que Alteria estaba condenada si su rey no cambiaba. Otros, más astutos, veían en su orgullo una oportunidad para manipularlo. Aldemar, sin embargo, no veía peligro alguno. En su mente, el poder era un derecho incuestionable y su autoridad, un escudo impenetrable. No entendía que, mientras él se aferraba a su trono con manos de hierro, las raíces de su reino se debilitaban y la tierra que lo sostenía comenzaba a resquebrajarse. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales altos del salón del trono, tiñendo de oro y ámbar las columnas de mármol. El aire estaba impregnado de un silencio expectante, roto solo por el eco de pasos lentos que se acercaban. Era Elior, el anciano consejero, un hombre cuya vida había sido testigo de 3 reinados, y cuyas palabras, en otros tiempos, habían guiado decisiones cruciales para el reino. Su figura encorvada avanzaba con dignidad, apoyada en un bastón de madera oscura, pulido por los años y por la mano que lo sostenía. Sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo firme, el de quien ha visto la gloria y la ruina, y sabe reconocer los signos de ambas. Al llegar frente al trono, Elior se detuvo. No hizo reverencias exageradas ni buscó adular. Simplemente levantó la mirada y sostuvo los ojos del rey Aldemar. «Majestad», dijo con voz grave, cada palabra cargada de peso. «La soberbia destruye reinos, la humildad los levanta. Un rey que no escucha a su pueblo cava su propia tumba y la de su nación». El silencio se hizo más denso. Algunos cortesanos intercambiaron miradas nerviosas, temiendo la reacción del monarca. Aldemar, recostado en su trono, dejó escapar una carcajada breve y seca. «Viejo», respondió con desdén, «tus palabras son cuentos para campesinos. El poder se mantiene con fuerza, no con humildad». Elior no replicó de inmediato. Bajó la cabeza como quien acepta que sus advertencias caen en tierra árida. Sin embargo, antes de girarse para marcharse, alzó de nuevo la vista y pronunció una última frase, lenta y clara. «Recuerde, mi señor, el día que baje la cabeza por humildad, levantará a su pueblo». Sus pasos resonaron en el salón vacío, un sonido hueco que parecía marcar el compás de un destino que se acercaba. Los cortesanos guardaron silencio, y el eco de aquellas palabras quedó flotando en el aire, como una profecía que nadie quería creer, pero que todos temían que se cumpliera. El tiempo, implacable, dio la razón al anciano. Primero llegó la sequía. Los cielos, antes generosos, se cerraron como una puerta de hierro. Día tras día, el sol castigaba la tierra sin piedad, agrietando los campos y marchitando las cosechas. Los ríos se encogieron hasta convertirse en hilos de agua, y los pozos, que habían sido fuente de vida, se secaron. El hambre comenzó a extenderse como una sombra. En las aldeas, las familias racionaban el pan, y los niños, con vientres hinchados por la desnutrición, miraban a sus padres con ojos vacíos. El comercio se paralizó. No había excedentes que vender ni monedas que intercambiar. Los enemigos, atentos a la debilidad, no tardaron en actuar. Tropas extranjeras sitiaron las ciudades fronterizas, cortando las rutas de abastecimiento. Las fortalezas,
sin refuerzos ni provisiones, caían una tras otra. El pueblo empezó a perder la fe. Algunos huían hacia tierras lejanas buscando refugio. Otros, desesperados, se rebelaban contra las autoridades locales. Las plazas, antes llenas de pregoneros y comerciantes, se llenaron de rumores y quejas. En los templos, las oraciones se multiplicaban. Las voces de los sacerdotes resonaban con fuerza. Si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Ese versículo se repetía en las plazas, en las casas, en los mercados, como un clamor colectivo, pero el rey Aldemar no escuchaba. Encerrado en su palacio, rodeado de consejeros complacientes, seguía creyendo que la solución estaba en imponer su voluntad, no en inclinar su corazón. En las noches, el viento traía consigo el eco de campanas lejanas. No eran campanas de celebración, sino de duelo, anunciando muertes por hambre, por enfermedad o por la espada enemiga. Y en el corazón del reino, el orgullo seguía sentado en el trono, ajeno al sufrimiento que se extendía como un incendio sin control. La derrota llegó como un trueno inesperado, de esos que no anuncian su llegada con relámpagos previos, sino que estallan de pronto, sacudiendo todo a su paso. El ejército de Alteria, que durante años había marchado con paso firme y seguro, fue sorprendido en un valle estrecho por fuerzas enemigas que conocían cada piedra, cada curva, cada sombra del terreno. Las trompetas de guerra resonaron al inicio, llenando el aire de un eco que pretendía infundir valor, pero pronto fueron ahogadas por el estrépito del combate, el choque de espadas, el silbido mortal de las flechas, los gritos de los heridos y el relincho desesperado de los caballos. Aldemar, montado en su corcel negro, intentó reorganizar a sus hombres. Su voz, acostumbrada a dar órdenes que se cumplían sin réplica, se perdía ahora entre el caos. Blandía la espada con fuerza, cortando el aire y el acero enemigo, pero la marea de la batalla no se detenía. La disciplina de sus tropas se deshacía como arena entre los dedos. Una flecha rozó su hombro, arrancándole un gemido ahogado. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un golpe de lanza lo alcanzó en el costado, derribándolo del caballo. Cayó al suelo con violencia, el aire escapando de sus pulmones en un suspiro forzado. El polvo del campo de batalla se pegó a su rostro sudoroso, mezclándose con la sangre que emanaba de una herida superficial en la frente. Dos de sus guardias más leales lo encontraron y, sin pedir permiso, lo arrastraron hasta una tienda improvisada en la retaguardia. Allí, mientras los médicos atendían a los heridos, el rey permaneció en silencio. Afuera, el sonido de la retirada era inconfundible. Cascos apresurados golpeando la tierra, órdenes gritadas con urgencia, el choque metálico de armas abandonadas en la huida. En esa soledad forzada, Aldemar sintió por primera vez el peso de su orgullo. No era el peso de la armadura ni el de la derrota militar, sino algo más profundo, la certeza de que su manera de gobernar había debilitado a su pueblo. Recordó las palabras de Elior, el anciano. El día que baje la cabeza por humildad, levantará a su pueblo. Hasta ese momento, había creído que la fuerza y la autoridad eran suficientes para sostener un reino. Ahora comprendía que su pueblo no necesitaba un monarca distante, sino un líder dispuesto a servir. Miró sus manos, acostumbradas a empuñar la espada, y se dio cuenta de que no habían sabido sostener a su gente. El eco de la derrota resonaba en su mente, pero junto a él, una voz más suave comenzaba a abrirse paso, la voz de la humildad. Y aunque aún no lo sabía, esa voz sería la que cambiaría el destino de Alteria. El regreso del rey a la capital fue silencioso y pesado, acompañado por miradas llenas de dolor y reproche. Cada rostro que observaba le recordaba su error, cada calle le mostraba las consecuencias de su orgullo. Esa noche, en soledad, comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentar lo que quedaba de su reinado. Convocó al pueblo en la plaza central. No apareció con escolta, ni con corona, ni con espada. Vestía una túnica sencilla,
Avanzó lentamente hasta el centro y ante los ojos de todos, dejó la corona a sus pies. Con voz firme, pero quebrada por la verdad, confesó: «Yo fallé, porque quise ser grande sin aprender a ser». Reconoció que había gobernado para su propia gloria y pidió perdón a su pueblo. No hubo excusas, solo honestidad. El murmullo de la multitud no fue de burla, sino de asombro y esperanza. Y en ese instante solemne, algo invisible comenzó a transformarse. La distancia entre el trono y el pueblo empezó a desaparecer. La primera piedra de un nuevo reino había sido puesta, la piedra de la humildad. Tras la confesión del rey Aldemar, la plaza quedó en un silencio profundo. Muchos esperaban burlas o reproches, pero ocurrió lo inesperado. El anciano Elior se abrió paso y, tomando la mano del rey, dijo con emoción: «Un corazón que se humilla es más fuerte que 1000 espadas». Ese gesto quebró la distancia que durante años había separado al trono del pueblo. Mujeres humildes ofrecieron pan y agua, y los niños que antes lo temían, ahora lo miraban con esperanza. La coraza de orgullo se rompió, no por la fuerza, sino por la humildad. En los rostros se encendió una nueva luz. Lágrimas, asentimientos y silencio reverente confirmaban lo que todos comenzaban a comprender. El rey ya no estaba por encima de ellos, estaba con ellos. Y en ese instante, la unidad comenzó a renacer. Los días posteriores al acto de humildad del rey Aldemar marcaron un antes y un después en la historia de Alteria. Lo que comenzó como un gesto inesperado en la plaza, se convirtió en algo mucho más grande. Después de aquel día en la plaza, Aldemar dejó de esconderse tras los muros del palacio y comenzó a caminar entre su gente. Vestía sencillo, con polvo en las sandalias y una mirada distinta. Ahora quería escuchar. Visitó aldeas olvidadas, se sentó en los mercados, entró en casas humildes, compartió pan y escuchó historias. Ayudaba en los campos, supervisaba la distribución de alimentos, se arremangaba para reconstruir puentes y caminos. Ya no gobernaba desde arriba, servía desde abajo. Su ejemplo empezó a contagiar. Los nobles compartían sus riquezas, los comerciantes bajaban precios, los artesanos ayudaban a reparar hogares. La nación, antes rota por el egoísmo y la desconfianza, comenzó a unirse. En las plazas volvieron las risas, en los templos las oraciones se mezclaban con agradecimientos, y una frase empezó a repetirse en todas partes: «Si el rey puede servir, ¿cómo no voy a servir yo?». Poco a poco, todos comprendieron algo profundo. La humildad no era debilidad, era la fuerza secreta que podía sostener a toda una nación. Con el paso del tiempo, el cielo volvió a mirar a Alteria con misericordia. Primero llegaron nubes tímidas, casi dudosas, hasta que una mañana la lluvia descendió sobre la tierra reseca, suave pero constante, como una caricia que despertaba la vida dormida. Los campos, antes agrietados, se cubrieron de verde. El trigo volvió a alzarse, las huertas dieron fruto y el aroma de la tierra mojada se convirtió en señal de esperanza. Los campesinos trabajaban con alegría renovada, los niños corrían entre los surcos y las familias agradecían por la abundancia que regresaba. El comercio despertó. Las caravanas volvieron a las rutas, los puertos se llenaron de velas blancas y las plazas recuperaron su antiguo bullicio. Pero la mayor bendición no fue solo material, sino espiritual. La unidad reemplazó al egoísmo. Vecinos que antes vivían separados ahora trabajaban juntos, y el yo fue sustituido por el nosotros. Aldemar, ahora transformado, ya no gobernaba desde la altura del trono. Escuchaba, consultaba, pedía consejo y decidía pensando en el bien de todos. El reino comprendió entonces que se cumplía la verdad antigua. Riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Se cumplía ante los ojos de todos. El reino, que había estado al borde del colapso, ahora florecía como nunca, y todos sabían que la causa no había sido una victoria militar ni un tratado comercial, sino un cambio en el corazón de su líder. Con los años, la historia de Aldemar se volvió leyenda. Aunque el tiempo marcó su rostro, su espíritu permanecía firme. En las noches de invierno, las familias relataban cómo un rey orgulloso aprendió a inclinar su corona, y al hacerlo, levantó a todo un pueblo.
Un día, un joven le preguntó cómo no se rindió cuando todo parecía perdido. Aldemar respondió con serenidad: aprendí que lo que hoy parece malo aún no ha terminado de mostrarse. El Creador ve más lejos que nosotros. Sus palabras se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en una verdad grabada en el corazón de Alteria. La humildad de un hombre cambió el destino de todos, porque un corazón humilde puede levantar a toda una nación. Así, el reino jamás olvidó que el verdadero poder no está en gobernar, sino en servir. Si esta historia te deja una enseñanza, suscríbete y acompáñanos en más historias donde la humildad vence al orgullo. Escríbelo en tu corazón. La humildad transforma.